Bueno, no sé cuál es la razón por la cual viniste a este lugar, ¿sí? La razón correcta, como nos animaban el grupo de alabanza, es venir a alabar a Dios, ¿sí? No sé, por ahí venimos con una motivación distinta. Lo importante es que en este momento que vamos a participar de la palabra de Dios, podamos prestar atención, ¿sí? Dejar de jugar un poquito y saber de que Dios nos quiere hablar, ¿sí? Les invito a buscar Mateo capítulo 3. ¿Saben? Lo que quiero compartir hoy es un pesar de mi corazón. Seguro con el transcurso del estudio, Luis puede concordar conmigo, seguro Ricardo también. Y muchos de los que tienen la oportunidad de poder ministrar la palabra de Dios a otras personas, seguro les pasa lo mismo. Muchas veces se nos acercan personas que nos dicen: mira, orá por mí porque estoy pasando una situación muy, muy difícil, económicamente, con la familia, tengo problemas en el matrimonio, tengo un montón de cosas, ¿no es cierto? Y oramos por ellos, ¿no? Porque quizás nos corresponde orar por eso, ¿no es cierto? Pero también a veces las personas con las cuales que vienen a pedirnos que oremos por ellos son personas que quizás han conocido un poquito del Evangelio y a veces toman en broma la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, ¿sí? A veces son personas que asisten a la iglesia, vienen porque les gusta el grupo, no sé qué, quizás no han tenido un crecimiento espiritual, ¿no? Y piensan que Dios está obligado a bendecirte, ¿sí? A que quizás porque venís a este lugar, Dios te va a bendecir. Y no es eso lo que la palabra de Dios dice. Y a veces yo me cuestiono, ¿qué es el mensaje que nosotros estamos predicando? Cuando nosotros transmitimos el mensaje a otras personas, ¿qué es lo que ellos entienden cuando nosotros les decimos, tenés que buscar a Dios? ¿Qué significa buscar a Dios? ¿Significa venir a la iglesia? ¿Significa leer la Biblia? Porque yo a veces veo a gente que viene a la iglesia y está en otra, su mente está en otra, hasta quizás con un tono de burla hacia los demás, ¿sí? O estamos acá porque me trajo mi viejo, o porque me trajo mi señora, ¿no? O porque me trajo mi esposo. ¿Cuál será la razón? Pero nosotros tenemos que buscar a Dios porque verdaderamente lo necesitamos. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, si alguien lo tiene ahí, por favor que me lea capítulo 3, versículos 1 y 2. Si no lo tengo yo acá, un segundito. Gracias, Luis. Fíjate lo que dice Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, presta atención, Juan el Bautista dice, arrepentite, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Ahora fíjate cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio, si vamos un capítulo más, capítulo 4, versículo 17, voy a leer desde el 16, dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué dijo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora te hago una pregunta, ¿por qué Dios te dice arrepentite? Porque vos fíjate, yo pensaba, el Señor Jesucristo viene a traer un mensaje de amor. Y yo pensaba, si yo te traigo un mensaje de amor, voy a tratar de decirte algo lindo, algo como para engancharte. Pero Dios dice, presta atención, arrepentite, fíjate las actitudes que estás tomando, las actitudes que estás teniendo. Arrepentite. Porque Dios está cerca tuyo, Dios te quiere bendecir. Pero vos te tenés que dar cuenta de que hay algo en tu corazón
que está mal. Si nosotros buscamos el significado de la palabra arrepentirse, la buscamos en el diccionario, dice lamentarse por haber hecho o no haber hecho algo. Un lamento, simplemente. Otro concepto es volverse atrás después de una decisión. Y ese es el concepto que más se acerca al concepto bíblico, porque si nosotros vamos al concepto bíblico, la palabra arrepentirse viene del griego metaneo, de donde solo conocemos la palabra metamorfosis, transformación. Y fíjate lo que significa. Arrepentirse significa pensar diferente después de. Pensar diferente después de algo. ¿Sí? Reconsiderar. Cambiar mi forma de pensar. ¿Sí? Y ¿sabes qué? Muchas veces nosotros tenemos que darnos cuenta de que cuando pasamos por sufrimiento, cuando pasamos por escasez, cuando pasamos por momentos que no entendemos, porque quizás esperamos la intervención de Dios, y cuando viene esa pregunta, ¿por qué Dios no me bendice? Porque el título de este sermón es ¿por qué Dios no me bendice? ¿Sabes por qué? Porque hay cosas en nuestras vidas que nosotros las hacemos livianamente sin darnos cuenta que no estoy molestando al pastor de la iglesia. No estoy molestando a la persona que está sentada al lado mío, que me quiere corregir. Estoy molestando a Dios por sobre todas las cosas. ¿Sí? Y Dios quiere que yo aprenda a arrepentirme, a pensar diferente después de. Porque si me pongo a pensar, me doy cuenta que estoy viviendo lo que estoy viviendo por mi propia culpa. ¿Sí? Hay gente que dice, ¿por qué no me alcanza el dinero? No tengo plata para darle de comer a mis hijos. Pero el otro día charlábamos con una señora, se va al baile, ¿sí? Paga el boleto para ir al baile, porque viene desde allá hasta acá, hasta Córdoba, paga la entrada para ir al baile, se compra la etiqueta de cigarrillos para estar en el baile, quizás una consumición va a tomar, pero después llega a la casa y no tiene plata para darle de comer a los hijos. ¿Mm? ¿Dios no es fiel? Dios es fiel. La necedad está en el corazón de la persona que tiene otras prioridades antes que sus hijos. Y después viene a la iglesia a llorar, no tengo plata para darle de comer a mis hijos, ¿podés orar por mí? Y obvio que nosotros vamos a tratar de orar y quizás de tratar de hacer algo más. Y a veces lo haces por amor a los hijos. ¿Te das cuenta? Porque si quizás, si te pones a pensar, cuesta ayudar a algo que está en esa situación. ¿Te das cuenta? Pero Dios dice arrepentirte. Vos tenés que dar cuenta que muchas veces estás viviendo situaciones no porque Dios no quiera intervenir, sino porque hay cosas en nuestras vidas que estamos haciendo mal. Y nos creemos vivos. Nos creemos vivos. Y Dios dice, ¿querés que yo te bendiga? Arrepentite. Ponete a pensar, a evaluar tu vida y decir, yo tengo que tener una actitud distinta. Ahora, ¿qué quiso decir el Señor Jesucristo? Arrepentite. Cambia de forma de pensar, cambia tu caminar. Si yo estoy caminando hacia un precipicio, ayer ponía ese ejemplo, y voy con los ojos vendados, alguien me lleva caminando, y faltando 2 metros para caer en el precipicio, me sacan la venda, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir caminando hacia el precipicio? No, el susto mismo te va a hacer para atrás, ¿no es cierto? Vas a tomar otra actitud, vas a tomar otro rumbo. Eso es lo que Dios quiere. Y fíjate, ¿sabes por qué Dios dice arrepentite? Y sin conocernos, sin conocernos digo, porque Dios nos conoce. Porque todos hacemos cosas que son desagradables a Dios. Los que no son hijos de Dios y los que somos hijos de Dios también lo hacemos. Y aún como hijos de Dios vivimos ciertas cosas que a Dios desagradan. Entonces Dios dice, tenés que aprender a corregir. Entonces, ¿qué significa? Dios quiere que nosotros entendamos que tenemos que hacer un giro. Y ese giro, ¿hacia dónde va? Salir del yo. Porque el problema de mi vida, el problema de mis necesidades, el problema de todo, el problema de mis problemas con mi pareja, no es mi pareja, soy yo. ¿Se dan cuenta?
Y todo empieza a solucionarse cuando me doy cuenta que yo, no que Dios no me es fiel, no que mi pareja, soy yo el causal de todo. Romanos capítulo 3 dice, ciertamente no hay ni siquiera una persona que haga el bien y nunca peque, porque todos somos, no hay ni siquiera uno. ¿Y por qué menciono este pasaje? Porque muchos de nosotros aún llegamos a tal grado de espiritualidad, de crecimiento, que podemos tener quizás el atrevimiento de decir, hay cosas en mi vida que yo no necesito corregir. Y sí necesito, porque sí necesito progresar en mi madurez espiritual. ¿Entiendes? Entonces Dios quiere que yo me dé cuenta que hay cosas que son necesarias cambiar. La idea central es que el ser humano tiene que hacer un giro de 180 grados de su estilo de vida centrada en el yo y mirar la vida desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos centrados en el yo y no en Dios? En nuestra forma de hablar. En 5 minutos que estamos charlando los unos con los otros, nos damos cuenta. No, porque yo, vos sabés que hice así, hice así, estoy estudiando, me estoy preparando, No, porque yo me quiero ir acá y quiero hacer esto y quiero hacer... Y la conversación, en vez de preguntarte, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste la semana? ¿Qué sé yo? Hola, Fernando, vos sabés que yo, y te largo todo mi yo. Ahí nos damos cuenta, nuestra misma lengua nos delata. Y tenemos que darnos cuenta de que tenemos que seguir en ese proceso de cambio. Por eso Dios dice siempre, arrepentite, corregí. Porque Dios está cerca. Dios está cerca para bendecirte. Y te digo, a veces me cuesta... Porque a veces no sé cuál es, como yo te decía recién, no sé el mensaje que le transmitimos a la gente. Porque la gente tiene el concepto de que si yo le pido a los líderes de la iglesia que oren por mí, Dios va a obrar. Porque es la oración del pastor de la iglesia, entonces Dios tiene que bendecir. Y por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, Dios te bendice. Pero ¿sabes qué? Vivimos de migajas de bendición. Cuando Dios quiere taparnos de bendición. Pero ¿cómo Dios te va a tapar en bendiciones? Cuando nuestras vidas se amoldan a la palabra de Dios. Porque muchas veces queremos esa parte de la salvación que es, yo solamente lo tengo a Jesús como mi Salvador, pero no como mi Señor. Porque mi vida es mía, mi vida la manejo como yo quiero. Exactamente. El principio de la sabiduría es el temor, el obedecer a Dios. ¿Sí? A veces lo sabemos, no lo hacemos y mostramos la necedad. ¿Te das cuenta? Pero el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Muchas gracias, hermana. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es necesario? Porque Dios no te va a regalar bendiciones. Dios no te va a regalar bendiciones. Las bendiciones, ojo, no es que yo me tengo que ganar, pero Dios ve mi corazón. Dios ve si yo lo busco a Dios por interés o si yo lo busco a Dios por amor. ¿Sí? Siempre pensamos, el otro día estábamos escuchando un pasaje y le contaba a mi esposa lo que quería compartir y justo escuchábamos un audio que veníamos escuchando en el auto y mucho tenía relación con esto. Josué, capítulo 1. Dios le dijo a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Mirá que te mando que te esfuerces, escuchá, meditá, pon en práctica la palabra de Dios. Porque entonces, cuando pongas en práctica la palabra de Dios, Dios te va a bendecir y todo te va a ir bien. ¿No? Y ese fue el consejo de Dios para con Josué. Pero Josué también muchas veces metió la pata. Muchas veces quiso ir a batalla sin consultar a Dios. Y ahí le fue mal. Y ahí tuvo derrota. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Dios se durmió? No. Él se creyó que él podía, que en su fuerza podía. Muchas veces nosotros hacemos cosas como hijos de Dios sin consultar a Dios, sin depender de Dios. Y hago las cosas porque yo puedo. ¿Sí? Y cuando pasan las cosas, digamos, ¿qué pasó? Recalculando y recalculando, Dios dice, arrepentite, papá. Arrepentite, corregí. Tenés que aprender de que aunque tenés 50 años en la iglesia, tenés que seguir buscando mi dirección.
¿sí? Entonces, eso es lo que Dios quiere. Y si volvemos al concepto bíblico del pecado, el pecado significa errar al blanco. Errar al blanco. ¿Tengo problemas con mi familia? Estoy errando en el blanco. ¿Quiero enfrentar mi vida sin la dirección de Dios? Estoy errando en el blanco. ¿No tengo dinero para poder sustentar a mi familia? Estoy errando en el blanco. Y fíjate que estamos pasando un tiempo difícil, económico difícil, sí, pero para Dios no es difícil, ¿sí? Si nosotros verdaderamente buscamos a Dios, dependemos de Dios, confiamos en Dios, agradamos a Dios con nuestro estilo de vida, Dios se va a encargar de proveer lo necesario, aunque quizás no sea en la forma que yo lo pretendo. Pero Dios es fiel a su palabra. La situación que estamos viviendo acá en Argentina no limita a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios quiere que nosotros aprendamos a hacer las cosas a la manera de Él. Entonces Dios dice, arrepentite. Entonces, en primer lugar, tiene que haber un cambio de pensar. No os conforméis a este siglo, dice Romanos capítulo 12, versículo 2, sino transformate acá para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y ojo, al compartir todo esto que te estoy diciendo, creo que nosotros teóricamente ya lo tenemos que tener bien sabido. Pero ¿por qué te lo estoy compartiendo? Te lo estoy compartiendo porque muchas veces nosotros transmitimos el Evangelio a otras personas y que nosotros asumimos que ellos tienen que tener el mismo conocimiento que nosotros tenemos. Pero no, porque solamente se quedaron con la imagen de que Dios es el Dios que me tiene que dar. No tienen la imagen del Dios al cual tienen que agradar. Entonces, ¿por qué te estoy compartiendo esto? Porque va a llegar gente a tu vida y va a decir, Carlos, ora por mí porque me pasa esto. Y vos sabés el porqué de su escasez, el porqué de sus problemas. Porque tiene problema con su pareja, pero porque tiene otra cosita por allá, por otro lado. ¿Entendés? ¿Y Dios va a bendecir a esa persona si tiene un asunto por allá, por otro lado? No. ¿Entendés? Y cuando siguen los problemas, ¿sabes qué? Yo voy a orar por vos. Pero lo que estás haciendo está mal. Y nosotros tenemos que transmitirle toda la verdad. No solamente orar por ellos. Porque al orar, simplemente orar, nos transformamos hasta cómplices de esa persona. ¿Sí? No sé si... A veces yo me juzgo a mí mismo. Digo, Señor, tengo que orar, pero yo sé el porqué de las cosas. Entonces es parte de mi responsabilidad decirle, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no te va a ayudar a que Dios bendiga tu vida. Entonces voy a orar, pero con todo el amor de Dios, ¿sabes qué? Esto interfiere para que Dios te bendiga. Esto interfiere para que seas la persona que Dios quiere que seas. Porque Dios te dice, arrepentite, cambia, si querés que Dios te bendiga. Cambia si querés que Dios te bendiga. Porque si no, no funciona. No es que vengo acá y cargo bendiciones acá. No pasa por ahí. ¿Sí? Entonces, 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es útil por Dios, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es útil para decirme lo que tengo que creer, qué cosas no tengo que creer, qué cosas no tengo que hacer, qué cosas sí tengo que empezar a hacer. Y hay cosas que la Biblia dice que no tenés que hacer. Entonces dijimos, un cambio de mentalidad, un cambio de proceder. Un cambio de proceder. Porque una vez que nosotros conocemos la verdad y no corregimos, mostramos que somos personas necias. Cuando alguien me llama la atención por algo, cuando Dios me llama la atención y yo no escucho, y yo tengo una actitud de burla, estoy demostrando que soy una persona necia. ¿Se entiende? Entonces dijimos un cambio de proceder. Santiago capítulo 1 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Pedile a Dios y Dios te la va a dar. ¿Sí? Fíjate el versículo 1, capítulo 1, versículo 8.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque muchas veces pedimos sabiduría de Dios, pero después hacemos las cosas en contramano. Entonces Dios dice, ¿para qué me estás pidiendo sabiduría? Si yo te digo las cosas y después haces lo que vos querés. Y Dios te lo dice. Si vos vivís haciendo lo que vos querés y lo que yo quiero, no vas a llegar a ningún lado. Tu vida va a continuar siendo inconstante. Y por lógica, la bendición no va a ser la que yo te quiero brindar. ¿Se dan cuenta? Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante, y acá me llama la atención, fíjate, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y me llama la atención porque dice, el que viene, el que se mira en el espejo, y después se va y se olvida. Y es tal cual. A veces venimos a la iglesia, estamos, escuchamos y nos vamos, y me olvido lo que Dios me dice y vengo la semana que viene tal cual como era la semana pasada. ¿Se dan cuenta? Y eso demuestra que no estoy prestando atención a la palabra de Dios. Entonces, dijimos un cambio de pensar, un cambio de proceder y un cambio de principio. Eso es importantísimo. No sé si tenemos principios bíblicos. Te hago una pregunta y no me la contestes. ¿Tenés principios bíblicos? ¿Tenés principios bíblicos? Un principio bíblico es un patrón que yo obtengo de la palabra de Dios que rige mi vida. Es un consejo, es un patrón que yo obtengo de la palabra de Dios que rige y que debe manejar mi vida. Salmo 119, versículos 4 al 6 dice así: tú ordenaste que sean muy guardados tus mandamientos. Dice el salmista, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar todos tus estatutos, entonces no sería avergonzado. Porque el salmista también es tan pecador como yo. Y él dice, ojalá yo fuera perfecto, pero no lo soy, para que yo no sea avergonzado. ¿Cuántas veces nosotros pasamos vergüenza porque a veces no obedecemos el consejo de la palabra de Dios? El Salmo 143, versículo 8 dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, tú eres mi refugio. Salmo, versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Fíjate lo que es el Salmo 139, versículos 23-24. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, ve en mí si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Cambio de mentalidad, un cambio de pensar, un cambio de proceder, pero ese cambio tiene que estar basado por principios que vienen de la palabra de Dios. Yo te decía, el título de este mensaje es ¿por qué Dios no bendice? Y yo creo que a los que estamos acá, espero que Dios esté bendiciéndonos. Pero cuando gente se acerca a nuestras vidas, orá por mí porque... Y conocemos el por qué Dios hace así. Porque Dios quiere hacer así, con todos. ¿Sí? Y nosotros sabemos el por qué Dios cerró la mano de la bendición a ciertas personas. Entonces tenemos que decir, voy a orar por vos. Pero ¿sabes qué? Me gustaría decirte que también esto es lo que no permite que Dios obre en tu vida.
Y te doy un consejo y decíselo de todo corazón. Arrepentite. Arrepentite porque Dios está cerca. Pero la puerta a la bendición la pones vos. Y quiera Dios que nosotros podamos transmitir la verdad del Evangelio en una forma correcta. Amén. Amado Dios, te damos gracias en este momento que podemos estudiar tu palabra. Gracias por la oportunidad de poder ministrar a otras personas, compartir el Evangelio, Señor. Pero te pedimos que tú nos ayudes. Esas personas quizás que buscan a Dios solamente como el dador, sin ser el Señor, te pedimos que nos ayudes a entender que quizás tienen falta de conocimiento, falta de temor a tu palabra, y ayúdanos a nosotros poder tener el coraje y mostrar el amor para con ellos, de poder decirles por qué Dios, por qué tú cierras a veces tu mano de bendición. Ayúdanos a poder transmitir el Evangelio en una forma correcta, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias por este momento. Lo hacemos en el precioso nombre de Jesús. Amén.